Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. Capítulo 181. Demasiado fácil. Una vez que el título se desvaneció, la escena cambió al falso Sunmi viviendo su vida cotidiana. Era bastante normal. Iba a la escuela, vivía en una casa decente y hacía las cosas típicas de un adolescente. A Sunmi le pareció extraño que lo llamaran un chico de 16 años cuando solo tenía 13 cuando fue infectado por el hechizo, así como el hecho de que sus padres ficticios no parecieran tener ninguna presencia en la película, pero lo ignoró. El falso Sunmi era muy insípido. Los únicos rasgos que se podían encontrar eran que era excesivamente mediocre en todo y carecía de talento, a la vez que anhelaba una vida más emocionante. No tenía amigos, lo cual era una representación sorprendentemente precisa, aunque por razones completamente diferentes, de alguna manera llevaba un estilo de vida de clase media a pesar de no tener padres, y se consideraba un personaje secundario. ¡Qué perdedor! ¡Qué perdedor! Sunmi asintió, agradecido de que se le expresara sus pensamientos, a la perfección. ¿Podía leer la mente? Sí, espera, yo no me parezco en nada a ese imbécil. Se le soltó una risita mientras Sunmi gritaba indignada. De repente, el actor simplemente y se durmió. No hubo ninguna preparación previa hasta que la falsa Sunmi fue infectada por el hechizo de la pesadilla. Ni somnolencia, ni pérdida de sueño, ni un repentino distanciamiento de la realidad. Parecía que a quien escribió esta película no le importaba el realismo. En la pesadilla, la falsa Sunmi tenía un aspecto llamado campeona de las sombras y asumió el papel de caballero bajo el señor de la oscuridad y quien quiera que fuera. Sunmi dudaba que hubiera alguien en la historia del reino de los sueños con un nombre tan ridículo. Parecía que iba a una expedición con otros personajes insignificantes conjurados por la pesadilla, mientras se enfrentaban a hordas de criaturas de pesadilla. Al final, el falso Sunmi se enfrentó a un demonio dormido y lo mató con sus puños desnudos. ¿Y cómo? Sunmi no creía posible matar a una criatura de pesadilla dormida de esa manera siendo un aspirante. Después de todo, no había habilidades de aspecto, y dudaba que algún atributo pudiera convertir a un humano prácticamente mundano en un guerrero curtido en la batalla. Esto es una mierda y durante la evaluación, el falso Sunmi obtuvo un atributo llamado elegido, lo que provocó que March preguntara cuidadosamente. Tú no tienes ese atributo, ¿verdad? Sunmi frunció el ceño. Claro que no. ¿Acaso parezco un protagonista? Ella rió nerviosamente. Exacto. Al fin y al cabo, el gran 7 de marzo es el verdadero protagonista quiero decir, puede que los dioses me hayan tomado mucho cariño, hasta el punto de que prácticamente somos familia, pero yo no tengo un atributo tan estúpido. ¿Le importaría repetirlo? Sí. Al final, el Sunmi de la película obtuvo una calificación de legendario y un aspecto sagrado. El nombre de su aspecto no cambió, lo cual es otro detalle poco realista. Esta vez, el verdadero Sunmi no se molestó en quejarse, pues de lo contrario se habría visto obligado a revelar su verdadero rango de aspecto. Cuando el falso Sunmi despertó, se encontró cara a cara con un gato negro, o algo así. Una criatura oscura. Empezó a hablar sin parar de esto y aquello, de que estaba marcado, de que estaba destinado a salvar el mundo y de que era el príncipe perdido de un antiguo clan del legado. Luego hubo un arco de entrenamiento donde Sunmi aprendió a blandir una espada legendaria, una gran espada negra con un nombre complicado. Tenía runas brillantes en su hoja que parecían absorber la luz. Y un momento. No era similar al arma que Mongrel solía usar. Solo que, mientras que esta era una espada a dos manos, Mongrel usaba una Olachi. Incluso las runas de la hoja se parecían. Extraño y... Tras un breve montaje, la falsa Sunmi fue enviada al reino de los sueños. La costa olvidada. El lugar era extraño. Por la noche, toda la región se inundaba con agua negra, pero durante el día, se drenaba, a algún lugar. Sunmi no tenía ni idea de a dónde se suponía que iba a parar. Durante los siguientes 10 minutos de la película, el falso Sunmi se embarcó en aventuras descabelladas. Mató criaturas de pesadilla, cabalgó sobre horrores de las profundidades y forjó leyendas y leyendas muy desnudas. Por alguna razón, el actor no llevaba ropa. Al menos debería haber llevado la sábana santa del titiritero. Por suerte, la cámara tuvo mucho cuidado de no mostrar demasiado, solo los músculos definidos que, de alguna manera, crecieron de la noche a la mañana durante ese entrenamiento. Solo duró una semana. Entonces, encontró a otra humana. Una chica, siendo zarandeada por una criatura tentacular generada por computadora en medio de una tormenta eléctrica. Estaba indefensa, solo servía para patalear y gritar. Una típica damisela en apuros. Mientras tanto, el verdadero Sunmi entrecerraba los ojos, inclinándose hacia adelante mientras un pensamiento gracioso le cruzaba por la mente. No puede ser. Mientras el falso Sunmi atravesaba fácilmente a la criatura, gritó. Bestia vil. No tienes honor. ¿Quién se atrevería a atacar a una dama indefensa? Desde su asiento, Sunmi sintió ganas de llorar de vergüenza. ¿Qué es esta tontería del honor? Mientras la falsa Sunmi captaba a la mujer con una sonrisa ganadora de premios, la del mundo real se preguntaba con expectación. De ninguna manera, y la mujer alta y voluptuosa, con el rostro enrojecido y balbuceando como una doncella enamorada, prácticamente se desmayó al preguntar. Mi héroe. Yo, Sparkle, te dedicaré cada segundo de mi vida en agradecimiento por haberme salvado. PFF. Sunmi jadeó mientras se doblaba, sujetándose el estómago y riéndose de la escena. Sacó su teléfono y tomó una foto. Jamás iba a olvidar aquello. Esta tonta, es Sparkle. Oh, no puedo soportarlo más. No iba a poder superar esto.
Sparkle no era ni la mitad de alta que el actor en pantalla, no tenía pechos que cubrieran media pantalla, no era tan estúpida como para dejarse atrapar por ese grotesco monstruo de tentáculos, jamás le profesaría su amor de una manera tan directa, y sin duda era mucho más guapa. Y espera. Sumi entrecerró los ojos. ¿No le resultaban familiares los actores? No en el sentido de que se suponía que eran imitaciones de Sumi y Sparkle, sino en el sentido de que realmente podía reconocer sus rostros. E.apóstrofo. Las siguientes escenas fueron interesantes, por decirlo menos. Consistían principalmente en la falsa Sunmi matando criaturas de pesadilla mientras la falsa Sparkle observaba atónita, momentos románticos cursis y escenas incómodas que solo un preadolescente podría disfrutar. Como cuando el falso Sunmi entró por accidente mientras el falso Sparkle se estaba cambiando, y lo echaron en toda su desnudez. Sunmi tenía muchísimas preguntas para el guionista. Llegado a este punto, casi parecía que todo era malo a propósito. En cierto momento, las dos horribles representaciones de Sunmi y Sparkle llegaron a un lugar llamado la Ciudad Oscura, un asentamiento humano. En ese punto, la película estaba a la mitad. Las escenas siguientes fueron apresuradas, omitiendo prácticamente la vida real de los personajes principales. En cambio, se ofreció una explicación general sobre la situación de la ciudad, describiendo al tirano que la gobernaba, Gunlaut, y cómo este abandonó sus planes para llegar al portal. A la falsa Sunmi se le ocurrió la brillante idea de iniciar una revolución y llevar a todos al portal, lo cual era ridículo. Siendo realista, jamás intentaría hacer algo así. Suponiendo que la película tuviera algo de verdad, entonces debía haber habido una razón que impulsar a los hechos reales. Sin embargo, eso se omitió por completo, ya que el machista Sunmi no necesitaba un motivo para hacer lo correcto. Entonces, reclutó a su equipo. Además de Sunmi y Sparkle, había otras dos. La primera de ellas era la misteriosa niña fantasma que vivía en las catacumbas bajo la Ciudad Oscura, pasando el rato con sus amigos esqueletos. Su nombre era H2O. ¿Qué clase de nombre era ese? ¿Agua? ¿En serio? La falsa Sunmi la conquistó con unas pocas palabras halagadoras y, de repente, la chica fantasma no había ningún actor, simplemente era invisible, se enamoró del musculoso actor. ¿Argumento? ¿Qué argumento? Solo tenemos peleas geniales, que duran 5 segundos porque este cabrón lo mata todo de un solo golpe. En fin, entonces reclutaron a un noble caído, un hombre que llevaba unos años en la costa olvidada, Caster, un nombre que Sunmi recordaba. Recordaba que Saint Turks lo había mencionado una vez, hablando de cómo su clan planeaba cruzar las montañas huecas para rescatarlo. ¿Se quedó atrás? De cualquier manera, el falso Sunmi lo desafió a un duelo, una batalla entre el elegido y el arrogante joven maestro del clan Anli y seguramente, la batalla sería una que se recordaría por los siglos de los siglos y no. Con un solo gesto, Sunmi ganó. ¿Por qué todo le resulta tan fácil a este cabrón? Una vez más, Sunmi notó que todos los actores a este momento le resultaban familiares, incluso los que estaban al fondo. Con Caster en su grupo, los 4 héroes avanzaron a la siguiente parte de su historia. Capítulo 182. Arboleda profanada. Los 4 héroes continuaron su viaje, reuniendo los objetos míticos que les permitirían sellar el mar maldito. La película no explicaba demasiado las cosas y simplemente mostraba un breve montaje de sus aventuras. Mientras Sunmi observaba la versión extremadamente simplificada con una expresión compleja. Así que, soy prácticamente un dios, tengo un rival autoproclamado y puedo encantar a cualquier mujer con unas cuantas palabras cursis y una sonrisa tonta. Él asintió mentalmente. Sí, tiene sentido y para nada. En ese momento, Sunmi se dio cuenta de que la película era simplemente una broma y que no debía tomarse en serio en absoluto. Al fin y al cabo, uno de los 4 protagonistas se llamaba H2O, prácticamente no había argumento, la película estaba llena de chistes sin gracia y el desarrollo de los personajes brillaba por su ausencia. La verdadera pregunta era, ¿quién pensó que podían hacer esto y salirse con la suya? Sunmi era demasiado mezquina como para dejar que esto quedara impune. Una vez que los 4 personajes principales recolectaron las reliquias especiales con el falso Sunmi sin camisa todo el tiempo regresaron a la Ciudad Oscura, iniciaron una rebelión que ocurrió fuera de pantalla y comenzaron un asedio a la aguja carmesí para llegar al portal, lo cual también ocurrió fuera de pantalla. Fue muy decepcionante. Sunmi esperaba una batalla épica, pero en cambio, los 4 héroes simplemente corrieron hacia el final, luchando contra un sol muy retocado. Por alguna razón, los otros 3 personajes se desplomaron en el suelo. Al menos, Sunmi supuso que lo hicieron. No podía ver a H2O, ya que era invisible por algún motivo. En fin, el clímax fue simplemente el falso Sunmi soltando frases cursis mientras desataba su super duper ultra movimiento. Este mundo no necesita luz. Tu maldad será purgada. Con el poder de mis amigos, nunca perderé. Con todas las risas a su alrededor, Sunmi deseaba desvanecerse en la nada. Cuando la batalla terminó con un único golpe triunfal, la película terminó abruptamente. No hubo consecuencias ni nada, solo los créditos. Y mientras aparecían los créditos, Sunmi se llenó de confusión. Espera, esos nombres y Sunmi los reconoció. No solo a los actores, sino también a los productores. No era de extrañar que la película tuviera un presupuesto tan bajo. Ni siquiera la había producido un estudio de cine de verdad. Los reposabrazos de su silla quedaron aplastados entre sus manos, lo que provocó que Bronja y Danen, que estaban a su lado, se estremecieran. La ceja de Sunmi comenzó a temblar rápidamente mientras se levantaba de su asiento con una expresión asesina. Sunmi. Ese asiento era caro y esos bastardos sí. Sunmi conocía muy bien a las personas que crearon esta lamentable película.
Al fin y al cabo, había leído perfiles detallados de cada una de ellas e incluso había practicado sus interacciones con ellas. Los mataré a todos. El viaje a la remota isla que Sparkle había mencionado transcurrió sin incidentes. Summi cabalgó sobre las cadenas celestiales con forma de sombra y recorrió las islas a pie, evitando a cualquier criatura de pesadilla que se cruzara en su camino. La parte sur de las islas encadenadas era relativamente segura, o al menos más segura que la parte norte. Claro, no era de extrañar. Limitaba con regiones del reino de los sueños que habían sido domesticadas por humanos hacía más de una década, mientras que al norte no había nada más que las temibles montañas suecas. La arboleda profanada se encontraba relativamente cerca de la ruta principal que conectaba una de las grandes cadenas que unían todas las islas encadenadas con el resto del reino de los sueños con el santuario de Noctis. Quienes llegaban o salían de la región utilizaban esa ruta para viajar entre la gran cadena y la ciudadela, por lo que las fuerzas de la pluma blanca la patrullaban con frecuencia. Summi siguió la ruta establecida, pero luego se desvió para adentrarse en la peligrosa naturaleza salvaje de las islas flotantes. Evitó cuidadosamente todos los lugares donde se sabía que habitaban las criaturas pesadilla corruptas y se mantuvo alerta ante cualquier señal de peligro. Sin embargo, no sucedió nada que no pudiera evitarse. Ninguna de las islas que Summi quería cruzar se elevó, así que incluso logró evitar tener que soportar el aplastamiento. Solo habíamos tardado unas pocas horas en llegar. Summi voló entre las sombras y luego se elevó alto en el aire, coronando el borde de una gran isla y aterrizando suavemente en su suelo. La arboleda profanada ya había llegado. La arboleda profanada era una gran isla, cuya superficie estaba casi completamente cubierta por un bosque de árboles retorcidos, carbonizados y muertos. El suelo estaba cubierto por una gruesa capa de ceniza, que a menudo era levantada por los fuertes vientos. Copos grises caían del cielo. En el bosque oscuro anidaban numerosas criaturas de pesadilla, y aunque la mayoría de ellas eran solo del rango despertado, había que tener cuidado de no caer en una emboscada, ser rodeado o toparse con una abominación especialmente feroz. Lo único que Summi sabía era que Sparkle estaba buscando algo necesario para regresar a la Torre de Marfil sana y salva, lo que les permitiría enfrentarse a la segunda pesadilla. Había 4 cadenas que conectaban la arboleda profanada con otras islas, pero la que él mismo había usado era la más conveniente. Cualquier líder sensato habría elegido la misma ruta, y aunque el aplastamiento podía hacer que el camino de cualquiera fuera impredecible, las otras 3 eran demasiado arriesgadas. Por eso, Summi no se sorprendió al ver huellas humanas que conducían hacia la amenazante pared de árboles muertos ennegrecidos, ya cubiertos en su mayoría por una nueva capa de ceniza. También había señales de una batalla. Varios cadáveres deformes yacían en el suelo, mostrando claros indicios de que les habían extraído sus fragmentos de alma. A juzgar por el hecho de que solo fueron devorados parcialmente por las criaturas carroñeras de la pesadilla, los vigilantes del abismo debieron haber pasado por allí hace no más de 1 o 2 días. Suspirando, Summi se ató un trozo de tela alrededor de la boca y la nariz, invocó la visión cruel y comenzó a seguir las huellas. Pronto, se adentró en el velo ceniciento del bosque retorcido. Su capacidad para ver a través de cualquier sombra demostró ser invaluable una vez más. De no ser por ese don, habría estado aterrorizado, esperando un ataque repentino de la oscuridad circundante en cualquier momento. Gracias a su vista, su sentido de las sombras y su capacidad para ver todo a su alrededor con la ayuda de una de las sombras, Summi confiaba en que nada podría acercarse a él sin ser detectado, al menos no en esta isla relativamente tranquila. Pero ese era el problema del reino de los sueños. Incluso las criaturas que se suponía que eran fáciles de vencer podían matarte en un segundo si no tenías cuidado. Domésticas o no, en este mundo maldito, cada rincón era una trampa mortal. Con un leve ceño fruncido, se convirtió en una sombra y se deslizó por la oscuridad, recorriendo mucha más distancia por minuto que a pie. Aún así, prefería ser precavido, enviando a una de las sombras por delante y avanzando lo suficientemente despacio como para poder reaccionar a tiempo si ocurría algo inesperado. Después de 1 hora, más o menos, finalmente los encontró. Los vigilantes del abismo estaban acampados en un claro apartado, aproximadamente a mitad de camino hacia el corazón de la isla, peligrosamente lejos del borde. Si la arboleda profanada entraba en la fase de ascenso, el margen de tiempo para que regresaran a la cadena antes de que el aplastamiento se volviera mortal sería extremadamente estrecho. Los vigilantes del abismo estaban compuestos por poco más de 100 supervivientes de la costa olvidada. Aquellos que habían decidido no jurar lealtad a los clanes del legado que querían reclutarlos, así como a otras facciones, y que no se habían independizado por completo. Aunque Sun era su líder, no comandaba a toda la organización por sí sola. En cambio, sus seguidores estaban divididos en varios grupos, cada uno operando en diferentes regiones del reino de los sueños. Los vigilantes del abismo no eran una organización formal, sino más bien una alianza informal de psicópatas que decidieron que trabajar bajo las órdenes de Summi sonaba divertido. Bueno, y una vez que los tenga en sus manos, Summi sin duda se lo pasará en grande. Y la sombra de Summi entró en el círculo de luz creado por una de las antorchas, miró fijamente al vigía y luego lo saludó con la mano. El joven lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué demonios? La otra se giró rápidamente, invocando su ar. ¿Qué es? El primero permaneció en silencio un momento, luego suspiró. Ah, mierda, y se masajeó la sien, como si tuviera dolor de cabeza. Es el jefe. En el grupo que Sparkle había llevado al bosque profanado había 8 personas. 8 personas cuyos nombres reconoció tanto por los perfiles que ella le había dado como por los créditos de ausencia de luz. Aunque algunos estaban claramente disgustados por tener que madrugar y desconfiaban de sus ambiciones empresariales a las que ya habían estado expuestos de sobra, se alegraban de ver a Summi.
Pronto, le empezó a doler un poco el hombro de tantos golpes amistosos. ¿Qué te trae por aquí, gran jefe? ¿Grande? ¿Estás viendo lo mismo que yo? Quiero decir, vos tiene una estatura respetable. Seguro que está aquí para ver a esa demonia, maldita sea. Todavía me duele la espalda de tanto cavar. Eso, o nos van a estifar. Y Durk, seamos realistas. Te dolía la espalda porque estuviste encorvado durante una hora entera mirando de forma coqueta a una roca, con ese raro defecto tuyo. ¿Qué puedo decir? Esa concha cubierta de musgo era tremendamente tentadora. Todos estallaron en carcajadas, lanzándole burlas. Sumi suspiró, mitad enfadado, mitad divertido. Durk tenía un aspecto que le permitía dotar de consciencia a los objetos, dándoles vida de alguna manera. Podían flotar y actuar como proyectiles, o realizar acciones más complejas según el objeto. Sin embargo, su defecto hacía que viera esos objetos con consciencia como si fueran humanos. De alguna manera, Sumi agradecía que su defecto no fuera tan extraño. ¿Y ustedes, ya reservaron sus funerales? Todos se quedaron paralizados, volviéndose lentamente hacia él con miedo en los ojos. En realidad, jefe, creo que su estatura está perfecta. A la demonia sin duda le gusta. Callarse la boca. El hombre que hizo ese comentario recibió un puñetazo en el estómago por parte de su amigo, doblándose de dolor, antes de simplemente caer al suelo. ¿Está muerto? Sumi negó con la cabeza con fastidio, luego hizo una pausa, y una sonrisa siniestra apareció en su rostro. En realidad, esos cadáveres de criaturas de pesadilla me trajeron hasta aquí. Casi me impresionan. Sumi soltó una risita mientras continuaba. Seguro que no les importaría entregármelos, ¿no? Digo, soy su jefe, así que debería llevarme el 100% de las ganancias. ¿Qué les parece? Hubo un momento de silencio. No. Mi figurita de edición limitada de Mongrel, que no era del mercado negro en absoluto. Iba a vender esos fragmentos de alma, no te dije que te callaras. El hombre que yacía en el suelo gimió de dolor al ser pateado por su amigo. El ojo de Sunmi se crispó al oír mencionar a Mongrel. ¿Acaso sus propios esclavos, empleados también eran sus fans? Durk tosió en su puño, le dirigió una mirada extraña a su propio guantelete y luego dijo, bueno, tendrías que hablar con la demonia sobre eso. Los ha estado usando para algún ritual espeluznante. Sunmi se cruzó de brazos, entrecerrando los ojos. Entonces supongo que haré precisamente eso. Después de todo, ella está completamente dedicada a mí, ¿verdad? Los 8 despertados le lanzaron miradas de confusión, antes de gemir y quejarse una vez que comprendieron de qué estaba hablando. Jefe, ya nos estabas regañando por esto el año pasado. La demonia nos ató a la pared del santuario durante todo un día. Desnudos. Sunmi se burló. Sí, ¿quieren saber quién más estuvo desnudo, durante 2 años condensados en 2 horas? Uno de ustedes. Fingiendo ser yo. Hay que admitir que fue bastante gracioso. Sunmi olfateó el aire. ¿Qué es eso? Huelo a un fragmento de alma despierta que me está hablando. Dejé de hablar. Dejé de hablar. Jefe. Creo que quiso decir oír. No oler. ¿Otro más? Hoy podría ser mi día de suerte. Qué tonta soy. He confundido las palabras. Eso es lo que pensaba. Ahora prepárenme un buen plato mientras negocian por esos preciados fragmentos de alma. Con la intención de hacerles la vida imposible durante la próxima hora, Sunmi se dirigió alegremente a la tienda de campaña donde estaba Sparkle. Era lógico que eliminaran ciertas partes, como el asedio a la aguja carmesí y la rebelión en la ciudad oscura, y que solo las mencionaran superficialmente. Al fin y al cabo, dudaba que quisieran incluir los acontecimientos más importantes que llevaron a la muerte de sus camaradas y amigos en una película que pretendía ser una broma. Lo cual era un pensamiento extraño. Teniendo en cuenta que el propio Sunmi había orquestado estos eventos, no significaba eso y... Su mirada se ensombreció. Capítulo 183. Hablando del rey de Roma y... Oh, hola chico sombra. Justo a tiempo. De hecho, iba a pedirte un favor. Cuando Sunmi entró en la tienda de Sparkle, que era mucho más grande por dentro que por fuera, echó un vistazo a su alrededor. Parecía una especie de taller, con herramientas, amuletos y talismanes improvisados esparcidos por todas partes. Ella tenía un conocimiento sorprendente sobre ese tipo de cosas, y aunque no eran recuerdos, poseían pequeños efectos místicos. En ese momento parecía estar tallando uno. Sin embargo, eso no era lo que le interesaba a Sunmi en ese momento. En cambio, buscaba algo mucho más lucrativo e infinitamente más rencoroso. En un rincón de la tienda había un montón de fragmentos de alma despertados y ascendidos, que se distribuirían entre los vigilantes del abismo para que los vendieran o los repartieran entre el resto de sus filas. Los que llegaron al bosque profanado ya tenían sus núcleos saturados, así que no podían potenciarse más. Por curiosidad, ¿qué porcentaje de esos fragmentos de alma te pertenece? Sparkle le dirigió una mirada extraña, antes de responder con cautela y una sonrisa perpetua. Ninguno. Ya guardé los míos. Seguramente los escondió en su memoria de almacenamiento. Sunmi sonrió mientras caminaba lentamente hacia el montón con manos codiciosas. En ese caso, no le importaría que yo solicitara una indemnización por difamación, ¿verdad? Sparkle parpadeó. En realidad no. ¿De qué estás hablando? Esa maldita película. En realidad, fue bastante gracioso. Lástima que pensaran que sería buena idea convertirme en un personaje unidimensional. Caramba, es casi como si me despreciaran. Sunmi no estaba muy segura de si estaba siendo sarcástica o no, pero pasó a otra pregunta mientras él comenzaba a arrojar esos hermosos fragmentos de alma al cofre codicioso. Por cierto, ¿quién es H2O? Ese no puede ser su nombre real.
Sparkle hizo una pausa en la creación de su talismán, antes de encogerse de hombros. La zorra cobarde. Esos tipos se deshicieron de su identidad porque no quería que la revelaran. Algo relacionado con la naturaleza de su trabajo, o algo así. Sunmi chasqueó la lengua. Pedí un nombre. No. Eso es demasiado aburrido. Sunmi se quedó un poco boquiabierta, antes de resoplar. Sparkle continuó. Ah, y no te hagas ilusiones. No importa lo que diga la película, ella no es un interés amoroso. Solo querían hacer una historia de harem cutre. Sunmi tembló. ¿Por qué sonó eso tan extrañamente específico? Cuando terminó de guardar el resto de los fragmentos de alma, Sparkle le dirigió una mirada inquisitiva. Dime, ¿qué opinas de matar a un monstruo corrupto? Tras dejar de lado el cofre codicioso, se puso de pie. Creo que esa es la señal para irme. Tenemos que acabar con ella si queremos llegar a esa semilla de pesadilla. Sunmi parpadeó, a medio camino de la entrada de la tienda. Miró hacia atrás y vio a Sparkle, que estaba recostada sobre sus manos. Y seguir. Ella sonrió con picardía al darse cuenta de que había captado su atención. Verás, la isla del naufragio, el barco que una vez usó el inmortal Noctis, es lo que vamos a usar para llegar a la torre de ébano. Resulta que sé cómo repararlo, así que, después de conseguir la raíz de uno de los retoños del árbol del mundo, que haría circular la esencia espiritual directamente desde la fuente, tendremos un barco volador. Sunmi asentía con la cabeza mientras ella hablaba, pareciendo comprender cada palabra. Luego, desconcertado, preguntó. ¿Noctis era inmortal? ¿Cómo es que está muerto? Mejor dicho, ¿está muerto siquiera? ¿Cómo sabes reparar naves mágicas? ¿Qué demonios es un árbol del mundo? ¿Qué es la esencia espiritual? Suena a esencia del alma. La sonrisa de Sparkle se torció un poco ante la avalancha de preguntas. Bueno, no estoy muy segura de la primera pregunta. Soy una chica con muchos talentos, así que considérese afortunada, ¿o no? ¿El árbol del mundo es, a cuál te refieres? Porque está el árbol del mundo del dios del corazón, y luego está un árbol que contiene un número infinito de realidades. ¿Y la esencia espiritual es como una batería externa? ¿Los dominios son solo baterías externas? ¿Qué es un dominio? Uy. Parece que mi linda boquita dijo demasiado. Ella rió nerviosamente bajo la mirada suspicaz de Sunmi, mientras una gota de sudor le resbalaba por la mejilla. Suspiró. Entonces, necesitas que me deshaga del corrupto que se esconde en la nave. Ella asintió rápidamente. Sí. Prácticamente. Como nuestro chico loco del grupo, seguro que podrías hacerlo. Y los vigilantes del abismo estarán allí para distraer a todos los demás. Sunmi se cruzó de brazos mientras reflexionaba sobre su sugerencia. Era cierto que no tenían un método claro para llegar a la semilla de la pesadilla. Con una nave voladora, sin duda podrían llegar a la grieta sin caer a través de las estrellas como le había sucedido a Sunji. Dudaba que alguno de los demás pudiera sobrevivir a eso. Era un paso necesario, aunque resultara difícil de completar. ¿Cuándo nos vamos? Sparkle reflexionó durante unos instantes, mientras una sonrisa sombría se dibujaba en su rostro. Dame un par de semanas. No debería tardar mucho en encontrar la raíz del problema. Entonces podremos acabar con esa maldita. Sunji parpadeó. Qué agresivo y poco elegante. Había adoptado la costumbre de usar insultos creativos contra sus enemigos. Dudó unos segundos antes de preguntar. Llevo un tiempo dándole vueltas, pero ¿por qué hice algo en la costa olvidada? Soy demasiado pasivo para hacer algo así. Eso, sumado a la idea de que había llevado a cientos de personas a la muerte, le resultaba inaceptable. Era todo lo contrario a lo que él haría. La sonrisa asesina de Sparkle vaciló ligeramente, y sus ojos se clavaron en los de él como si buscara algo. Porque estás loco. En ambos sentidos. Y eso no explica nada. Llegados a ese punto, había aprendido a aceptar que no podría obtener mucha información preguntándole a Sparkle sobre el pasado. Encogiéndose de hombros, se despidió con la mano al salir de la tienda. Sin beso de despedida. Callarse la boca. Bajó la mirada hacia el suelo de tierra, viendo a todos sus esclavos, empleados arrodillados ante él con las manos juntas. Por favor, señor. Mi familia no aguantará otra semana. Nos hemos estado dando un festín con ratas muertas y mierda. Su mierda, para ser exactos. No digo que sea una cazafortunas, pero esa joya no se mete con un negro pobre, ni se te ocurra terminar esa frase. El autor no te dejará venir a la barbacoa. La OMS. Sunmi, con expresión impasible, suplicó por ingresos a los vigilantes del abismo. Sinceramente, era ridículo. Como despertados, contaban con numerosas oportunidades económicas gracias a sus capacidades físicas, que sin duda les reportarían buenos beneficios. Al fin y al cabo, los supervivientes de la Costa Olvidada habían recibido la designación de activo estratégico de la IPC, lo que significaba que se les consideraba con altas probabilidades de convertirse en maestros. Los vigilantes del abismo no eran la excepción. En cuanto a Sunmi y Sparkle, habían recibido una designación especial de activo estratégico, lo que las identifica como personas con el potencial de convertirse en trascendentes. Santas. Así que era un poco ridículo pensar que tuvieran problemas económicos. Podían cargar objetos pesados sin necesidad de maquinaria o trabajar en una empresa de seguridad. Eso sin contar los servicios especializados que podían ofrecer a través de sus aspectos, que eran un camino fácil hacia el éxito. Lo que significaba que solo estaban perdiendo el tiempo. Sunmi suspiró para sus adentros. Bueno, más valía seguirles el juego. Al fin y al cabo, no necesitaba todos los fragmentos de alma. Invocó el cofre codicioso y, con una actitud majestuosa, lanzó los fragmentos de alma al cielo. Alegraos, seguidores míos.
Vuestras oraciones han sido escuchadas. Su voz era completamente monótona mientras observaba a sus sirvientes saltar hacia los fragmentos del alma. Algunos los agarraban con los dientes como tiburones, mientras que otros comenzaban a forcejear entre sí por un simple fragmento despertado. Summi miró a los lunáticos que lo servían y suspiró. ¿A quién se le ocurrió que la locura debía figurar en su currículum? Una semana después, Summi lo estaba pasando muy mal. Se enfrentaba a un dilema que no podía resolver ni con su espada ni con su ingenio. En cambio, simplemente esperaba a que algo sucediera. Porque, en este paisaje nevado, Summi se enfrentó al mayor desafío de su vida. Aburrimiento. Todos los días, Summi revisaba los apartamentos vacíos de Kravax para ver si Constancia había conseguido alguna víctima para que él la masacrara. La respuesta era no. Todas las noches entrenaba con CL, lo cual no era muy emocionante, pero era necesario. Al menos, gracias a la túnica de seda, lograba mejorar su control muscular. Practicaba sus habilidades para hacer recipientes de jarabe, pero se estancó. Mientras reflexionaba sobre cómo mejorar sus habilidades culinarias, practicaba en las arenas del paisaje onírico. Summi había accedido a las de nivel superior, por lo que su progreso en ese aspecto comenzaba a acelerarse. Al menos, esta vez la gente usaba estilos diferentes. También se reunió con Marchidan en el Reino de los Sueños. Con el permiso de Marea Celestial, todos quedaron anclados al santuario de Noctis. Afortunadamente, también ayudaron a entrenar a CL, evitándole así el tedioso proceso. También estaba el propio progreso de Summi en el uso de la lanza. Anteriormente, Summi había considerado erróneamente la lanza como un arma bastante estática, capaz principalmente de realizar ataques de estocada directos. Y, en apariencia, lo era pero más aún, esta era precisamente una de sus mejores características. Cualquiera podía usar una lanza con bastante eficacia. Por eso dominó el campo de batalla durante miles de años. A diferencia de la espada, no se necesitaban interminables horas de práctica para convertirse en un aficionado competente. Pero en manos de un maestro y en manos de un maestro, la lanza era un arma completamente distinta. Era rápida, letal e impredecible, capaz de realizar una gran variedad de ataques a diferentes distancias. Era un arma verdaderamente versátil, capaz de infligir un daño devastador a cualquiera que se atreviera a acercarse a su portador. Sin embargo, lo que más le gustaba a Summi era lo engañosa que podía ser una lanza. Cruel Sig, en particular, era especialmente versátil gracias a su larga hoja, que podía tanto rebanar como cortar. Sin mencionar que la longitud de su mango podía modificarse a voluntad. Sin embargo, Summi seguía sintiéndose mucho más cómodo con las espadas. Sobre todo con las que le resultaban familiares, como el fragmento de medianoche de la gran forma Odachi de la serpiente del alma. Aún así, le estaba gustando bastante la capacidad que le otorgaba la visión cruel para mantener a sus enemigos alejados de su cuerpo. Aún así, era aburrido. Todo era estable. No había luchas a muerte, encuentros traicioneros ni verdades insidiosas. Simplemente cosas normales. Summi se detuvo, con la pierna a medio camino entre la nieve de los páramos de Harilobi. ¿Acaso, esperaba que algo peligroso se acercara? ¿Se está deteriorando mi mente? Decidió que debía regresar al Express. O a Belobog. Estar solo en los páramos helados de una tierra postapocalíptica no le haría ningún bien a su mente. No después de caer al cielo inferior. Al girar, su teléfono emitió un sonido estridente y resonante. Un segundo después, el sonido se repitió. El pecho de Summi se heló. Él conocía ese sonido, por supuesto. Todo el mundo lo conocía y lo temía. Mientras sacaba su teléfono, Summi bajó la mirada y apretó los dientes al leer el mensaje que apareció. Tenía que gafarlo. La notificación decía: alerta de emergencia, se ha detectado actividad en la puerta de entrada en su proximidad. Tiempo estimado de llegada: 201 segundos. Evacúen inmediatamente. Capítulo 184. La llamada de la pesadilla. Una puerta y hay una puerta y antes de que Summi siquiera comprendiera esas palabras, temblaba. Un miedo helado le subía desde lo más profundo del corazón, a punto de engullirlo por completo. No era una respuesta consciente, sino una reacción instintiva. Algo que su cuerpo había aprendido a hacer en el pasado, el terror que todos los humanos modernos llevan en la sangre. El chirrido estridente y resonante solo significaba una cosa: corre. Corre si quieres vivir, si no quieres morir de una manera tan desgarradora que las palabras no puedan describirla. Pero Summi ya no era una humana común y corriente. Reprimiendo el miedo instintivo, lo apartó y se quedó mirando la pantalla de su teléfono con una expresión sombría en el rostro. La notificación era similar a las que había visto varias veces en el pasado, recibidas desde el viejo teléfono destartalado que compartía con su familia. Anteriormente, cuando vivía en las afueras, había experimentado de primera mano la devastación que podía causar la apertura de un portal. Sin importar dónde vivieras, era inevitable escuchar ese sonido una vez cada pocos años. En la Tierra, existían innumerables portales sin vigilancia que se extendían por el desierto, lo que significaba que innumerables criaturas de pesadilla vagaban libremente sin la intervención de los despertados. Las ciudades mismas no eran seguras, ya que no había despertados que protegieran a los civiles. Al mismo tiempo, podría decirse que la falta de despertados podría haber sido la razón por la que sobrevivieron durante tanto tiempo. Las criaturas pesadilla prefieren alimentarse de almas despertadas, por lo que los portales tienden a abrirse en lugares donde hay mayor concentración de ellas. La frecuencia de apertura de portales cerca de las ciudades era baja, y si se abría un portal tan cerca, Light enviaba personal para neutralizarlo. Luego se marchaban, dejando el planeta indefenso. Esas acciones siempre habían confundido a Summi, pero ahora no era el momento de reflexionar sobre ello.
Normalmente, los portales eran detectados por los sensores que Elite ha desplegado por todo el universo, con alcance a sistemas estelares enteros. Sin embargo, en este caso, el sistema pareció fallar, ya que las notificaciones solían llegar con al menos 10 minutos de antelación, y a veces incluso días, antes del desastre. Esto dio tiempo a la mayoría de la gente para evacuar la zona de impacto y también permitió que las fuerzas despertadas llegaran antes de que la avalancha de criaturas de pesadilla se liberara del portal abierto y arrasara las filas de los despertados cercanos que intentaban detenerla. 200 segundos y eso no era nada. Menos que nada. No era tiempo suficiente para que la gente corriera, ni mucho menos para que llegara la ayuda. Un lapso de tiempo tan pequeño solo significaba una cosa y que a menos que sucediera algo, iba a haber una masacre. Harilobi era un planeta aislado, así que los ciudadanos de Belobog probablemente no tenían ni idea. Summi se preguntaba si los desastres de los portales eran comunes en el planeta. Desde luego, tenían suficientes despertados como para que fueran relativamente frecuentes. Sin embargo, estaba a salvo. Podía simplemente desaparecer con el paso sombrío en cualquier momento. Era imposible que Summi pudiera contener a hordas de criaturas pesadilla durante tanto tiempo. Al menos, no solo. Además, se encontraba en medio de los paisajes nevados de Harilobi. No había mucho peligro para Eli, pero las criaturas pesadillas se sentían atraídas por las almas humanas. Teniendo en cuenta lo cerca que estaba Belobog a menos de 100 kilómetros, la ciudad sin duda sería atacada. Además, sus fuerzas eran escasas, ya que su combatiente más fuerte se encontraba incapacitado. Mientras miraba su teléfono, parecía que el portal probablemente estaría en la categoría 2. Eso significaba que lo peor a lo que se enfrentaría serían abominaciones caídas. Y ahora, Summi tenía que tomar una decisión. Tenía dos opciones. Huir o responder al llamado a las armas y plantarse frente a la puerta de la pesadilla, con la esperanza de acabar con todos los monstruos que invadían el mundo. Bueno, y en realidad no fue una decisión tan difícil. Summi sabía que se iba a quedar, no por ningún tipo de obligación moral, sino simplemente porque quería. Le resultaba igual de difícil huir y permitir que el hechizo invadiera su mundo impunemente que ver morir a innumerables humanos normales y corrientes en las fauces de las criaturas de pesadilla. Como la camarera que le sirvió panqueques o el anciano que le preparó el café. Este era su mundo, su ciudad y sus semejantes. Antes, Summi siempre había sido débil y no tenía más remedio que huir, esconderse y temblar de miedo. Hacía mucho tiempo que había dejado de vivir con miedo. También había dejado de permitir que nadie, ni nada, le arrebatara lo que era suyo sin una lucha a muerte. Ya no quería ser débil. Tras echar un último vistazo a su teléfono, Summi le envió un mensaje rápido a Bromja. Le pidió que reuniera a las fuerzas despertadas de Belobog en el lado oeste de la ciudad para prepararse para la puerta de la pesadilla. Aunque podía intentar llamar a los demás, era muy probable que se perdieran. Harilobi era inmenso, e incluso Summi no estaba seguro de dónde se encontraba. Solo sabía que estaba más o menos al oeste y que la puerta se abriría cerca. Estaba bien. Si las cosas se ponían demasiado difíciles, simplemente se alejaría con un paso sombrío y esperaría que los demás pudieran mantener la posición. Quedaban 180 segundos. Esto va a ser una aventura salvaje, invocó el cofre codicioso y arrojó su teléfono dentro. No podía permitir que se dañara en la inminente pelea. Entonces y comenzó a invocar recuerdos. Manto del inframundo, máscara del tejedor no para ocultar su identidad, sino por la asombrosa protección que podía brindarle un recuerdo divino, visión cruel, flor de sangre, hambre horripilante y Evelyn. Sostenía la hoja corta en la mano derecha y la pistola reseta en la izquierda. Con Serpent haciendo circular la esencia a través de sus espirales, Summi usó paso sombrío para llegar a la puerta. La luz y las sombras se comportaban de forma muy extraña. El tono de la luz era ligeramente incorrecto y el movimiento de las sombras, ligeramente errático. El sonido también era extraño. Reinaba un silencio sepulcral, pero al mismo tiempo, Summi no podía quitarse de la cabeza la sensación de que provenían de todas direcciones unos ruidos apenas audibles que le atormentaban los oídos como una cacofonía inaudible de gritos sordos, distantes y demenciales. Una extraña presión aumentaba en el aire, haciéndose más fuerte a medida que se acercaba a la naciente puerta de la pesadilla. La puerta en sí era fácil de reconocer. Parecía una alta depresión vertical en el tejido del mundo, un lugar donde la luz se refractaba de maneras antinaturales y los gritos inaudibles eran los más fuertes. Aún no era una grieta en la realidad, pero sí un indicio de ella. Invocó a Saint y le entregó algunos recuerdos. Alcance del cielo, una gran espada que puede extenderse, lo que la hace ideal contra oponentes más grandes, y noche eterna, que aumentaría su fuerza en climas fríos. No le dio el juramento roto, ya que podría dañar al propio Summi si se acercaba demasiado a Saint. Mirando a su caballero ascendido, Summi preguntó con calma. ¿Qué tiene de malo, de todas formas? Es solo una puerta de las pesadillas y, sin embargo, le temblaban ligeramente las piernas. No tenía ni idea de qué esperar. Justo en ese momento, un temblor especialmente fuerte recorrió la tierra. Las sombras estallaron en una danza frenética, mientras la luz del sol se volvía tenue y fantasmal. El viento aullaba a través del campo de nieve vacío, como si el aire fuera succionado hacia la grieta que se ensanchaba. Y entonces, una onda expansiva invisible se propagó desde ella, haciendo que la nieve explotara en todas direcciones. Summi resistió el empujón y de repente sintió que una sensación familiar le invadía el alma. La había sentido antes de su primera pesadilla, y una vez más al explorar la torre de marfil. La llamada de una pesadilla. La puerta se había abierto.
Capítulo 185. Primera ola. Sunmi dio un paso al frente y blandió la visión cruel, sintiendo cómo la naturaleza indomable del estilo de combate de Saint se extendía hasta sus huesos. La sombra sombría envolvió la hoja de la espada, haciéndola brillar con un resplandor oscuro. Activó los encantamientos piedra viviente y pluma de la verdad de la armadura de Onice para hacerla ligera como una pluma y capaz de curar el daño que inevitablemente recibiría. Entonces, Sunmi invocó la flor de sangre en la armadura, activando el encantamiento armamento del inframundo. De esta forma, el efecto potenciador que la flor carmesí tenía sobre sus recuerdos y sombras sería heredado por el manto mismo, y luego fortalecido aún más. Al enviar la sombra feliz a Saint, Sunmi se potenció con el arrogante, otorgándole al gran ser las firmes defensas de la preservación. La puerta estaba ahora abierta, revelando una oscura grieta en el tejido de la realidad, tan ancha como la calle misma y tan alta como los edificios. Parecía devorar toda la luz a su alrededor y llamarlo. Llámenlo para que entre. Y a Sunmi no le preocupaba demasiado la puerta en sí. Su mirada estaba fija en las siluetas borrosas que se movían en la oscuridad. Pronto, la primera criatura de pesadilla irrumpió a la luz del día, dejando marcas en la nieve con sus temibles garras. Bien. ¿Acaso no quería acumular fragmentos de sombra? ¿Acaso no quería aumentar el contador del encantamiento príncipe del inframundo, así como el camino final del destructor? Pues debería haber tenido cuidado con lo que deseaba. Hoy iban a llegar cientos de abominaciones a través de la grieta para saciar su deseo y las puertas de segunda categoría eran las que aparecían con mayor frecuencia en el mundo despierto. Por lo tanto, todos estaban familiarizados con su funcionamiento. Las primeras oleadas de criaturas pesadilla que avanzaban no iban a ser demasiado terribles, al menos para un luchador del calibre de Sunmi. Estarían compuestas principalmente por criaturas dormidas, con algunas abominaciones despiertas entremezcladas. Sus clases y números serían relativamente bajos. Pero estas primeras oleadas y solo fueron un anticipo del horror que estaba por venir. Muy pronto, todas las criaturas de pesadilla que salieran del portal serían de rango despertado, y cada vez aparecerían más caídas. Sus clases irían aumentando hasta que hubiera tantos demonios como monstruos y bestias. Y si Sunmi seguía vivo cuando esta segunda etapa se acercara a su culminación, bueno, podrían pasar dos cosas, ninguna de las cuales le auguraba nada bueno. O bien la puerta iba a resultar ser realmente de segunda categoría, o no. Si continuara creciendo hasta alcanzar la tercera categoría, entonces habría más y más oleadas de criaturas de pesadilla, cientos de abominaciones caídas que se abalanzarían sobre el mundo real desde el oscuro vacío entre mundos, con horrores corruptos y criaturas de clases superiores apareciendo entre ellas. Si no fuera así, y entonces, el guardián de la puerta se manifestaría en la realidad. El guardián siempre tenía al menos un rango superior a la categoría de la puerta, y podía ser de cualquier clase alta, desde un demonio y hasta un temido titán. En cualquier caso, Sunmi tuvo que sobrevivir a las primeras oleadas para descubrir qué era lo que acabaría matándolo. La primera criatura que emergió de la oscuridad se parecía a un perro aterrador con púas de hueso rojo sangre que brotaban de su pelaje negro moteado. Aterrizó en el camino y abrió sus fauces, luego emitió un rugido gutural y ronco. Y entonces se hizo un silencio abrupto cuando la hoja reflectante de Cruel Siux le cortó el cuello, cercenándole la cabeza por completo. Has matado a una bestia dormida y Sunmi retrocedió de un salto, y justo cuando lo hizo, más siluetas se abalanzaron sobre él desde la oscura grieta, con los ojos ardiendo de locura y sed de sangre mientras olían lo que les esperaba más adelante, un mundo entero lleno de almas indefensas e inmaculadas para que las devoren. No tan rápido, Escoria y Sunmi tenía un plan muy sencillo. Iba a construir una barrera frente a la puerta. Y iba a construir una montaña de cadáveres ensangrentados justo en el límite de la oscuridad, para mostrar a las próximas oleadas de criaturas de pesadilla lo acogedor que era el mundo real para su especie. En cuanto aparecieron más perros con púas a la luz, se abalanzó hacia ellos. La sangre salpicó el aire, y mientras la hermosa hoja segaba otra vida, Sunmi cambió su peso, golpeó con el pomo de la espada la cara de una criatura que se abalanzaba, luego dio un paso al frente rápidamente y atravesó la garganta de la tercera. Antes de que las gotas de sangre cayeran al suelo, arrancó la hoja del cadáver de la abominación, partiéndola casi por la mitad, y golpeó con el talón el cráneo de la bestia que antes había estrellado contra el suelo. Al hacerlo, aumentó el peso del manto del inframundo, de modo que la cabeza de la criatura simplemente explotó bajo su bota. Todo ello no duró más de 2 segundos. Y al tercer segundo, una docena de bestias infernales emergieron de la grieta, algunas corriendo, otras saltando alto en el aire para caer sobre él desde arriba. Detrás de ellos, una macabra muralla de carne, garras y colmillos emergía de la oscuridad como una marea rabiosa. Sunmi gruñó, sintiendo cómo el encantamiento de la flor de sangre se activaba y llenaba su espada con una sed de sangre insaciable. Venid. Venid, cabrones. Deja que este mestizo os guíe a todos al infierno. Capítulo 186. Una bestia aún más terrible. Por muy rápido que fuera Sunmi, por muy intrincado que fuera su control de la esencia de las sombras, después de todo, había pasado un mes entero sin hacer otra cosa que practicarla, por muy fuerte que se volviera su cuerpo como resultado, seguía sin poder estar en varios lugares al mismo tiempo. Sí, tenía 3 núcleos rebosantes de poder, y su armadura y su arma estaban mejoradas mediante una combinación de una habilidad de aspecto y encantamientos. Matar a uno de los sabuesos infernales sin recibir un solo golpe no era un gran problema y incluso varios. Pero una docena, eso era demasiado, incluso para él. Así que Sunmi ni siquiera lo intentó.
En ese momento, el manto del inframundo era lo más cercano a la cúspide del rango ascendido que un recuerdo podía ser, así que esas bestias dormidas no tenían ninguna posibilidad de perforarlo con sus colmillos. Podía permitirse ser mordido unas cuantas veces. Simplemente tenía que ser estratégico al respecto. Tenía que protegerse el cuello y la nuca, además de mantener el equilibrio y la masa corporal. Sí, las abominaciones aún no podían alcanzar su carne, pero un impacto seguía siendo un impacto. Si no tenía cuidado, esos desgraciados lo derribarían, y una vez en el suelo, el juego habría terminado. Por suerte, tenía a su disposición la pluma de la verdad y podía manipular el peso de la armadura de ónice, transformándola de increíblemente ligera a tan pesada como una montaña. Gracias al uso prudente del estilo de lucha de Saint, que destacaba por su juego de pies firme y su indomabilidad, podía mantenerse en pie sin importar cuántas bestias lo atacaran. Hablando de Sani, el demonio ascendido era como un muro impenetrable para las criaturas dormidas. Su espada, que parecía cambiar de longitud en un abrir y cerrar de ojos, hacía que ningún enemigo estuviera a salvo, sin importar la distancia. Atravesaba a varias bestias a la vez, salpicando la nieve ensangrentada con sangre mientras sus ojos rubí brillaban con sed de venganza. Ignorando a las criaturas que se abalanzaban sobre él desde el suelo, Summi corrió hacia un lado para evitar ser alcanzado por uno de los perros saltarines, lanzó a Evelyn por los aires y recibió a una bestia en la punta de su espada, permitiendo que el impulso la empalara en ella. Antes de que el pesado cadáver pudiera derribar a la cruel Sig, Summi extendió su arma hasta convertirla en una lanza y luego usó el largo palo como palanca para estrellar la masa de la criatura muerta contra su congénere. Para entonces, una de sus mandíbulas ya se estaba cerrando sobre su muslo, y la otra estaba a centímetros de su antebrazo. Los colmillos rojo sangre rozaron el metal pétreo de la armadura de ónice, sin dejar ni un rasguño. Summi soltó la empuñadura de la lanza con una mano, luego enganchó la hoja bajo la garganta de una de las abominaciones atacantes y realizó un simple movimiento hacia adelante, cortando a través del pelaje resistente, la piel y la carne vulnerable que se encontraba debajo. Su otro puño impactó en la cabeza de la segunda bestia. Sin que la horda lo viera, el fragmento de luz lunar apareció en ella en el último instante. Su hoja fantasmal atravesó fácilmente el cráneo de la criatura y desapareció tan rápido como había aparecido tras destruir su cerebro. Summi giró sobre sí mismo, apartando ambos cadáveres, agarró la empuñadura de la lanza con la otra mano, asestó un pequeño golpe que atravesó la cabeza de un perro que se abalanzaba, justo por uno de sus ojos, y luego se lanzó hacia adelante para alcanzar a Evelyn mientras la visión cruel volvía a transformarse en espada. Con calma, apretó el gatillo mientras el arma absorbía su sangre, y los cerebros de no una, ni dos, sino tres criaturas de pesadilla se esparcieron, alineados a la perfección gracias a su maniobra. De hecho, sintió que volvía a su cuerpo más sangre de la que había gastado. Lo que sucedió a continuación solo puede describirse como una danza macabra y sangrienta. Summi se movía entre la multitud de criaturas pesadilla, mucho más rápido que cualquiera de ellas, su espada reflectante las atravesaba con una lógica grácil y fluida, salpicando cada vez más sangre por el aire. De alguna manera, logró esquivar la mayoría de sus ataques, y aquellos que no alcanzó terminaron deslizándose inútilmente por su armadura. Casi lo hizo parecer fácil. Pero claro, no fue así. Cualquiera de estas bestias, aunque solo estuvieran en estado latente, podía masacrar a incontables humanos comunes o matar a un despertado menos hábil de un solo golpe. Solo que hoy se encontraron con una criatura mucho más aterradora. Un auténtico luchador despertado. Y uno monstruoso, además, y Summi se abrió paso entre la multitud de perros con púas, dejando a muchos de ellos mutilados, pero vivos. Al fin y al cabo, solo podían sangrar mientras no estuvieran muertos. Y necesitaba que sangraran mucho para que la flor de sangre alcanzara su máximo poder. Había muchos a su alrededor y demasiados, en realidad. Pero eso también podía sacarle provecho. Usaba los cadáveres de las bestias que había matado, de las que había dejado con vida y de las que aún no habían encontrado su espada como barrera para ralentizar a las demás. Gracias a su velocidad superior y a su astuto posicionamiento, no solo pudo mantenerse siempre en movimiento, sino también evitar ser rodeado. Las cosas no eran precisamente fáciles, pero aún así lograba salir adelante sin demasiado esfuerzo. Su principal problema en ese momento era impedir que ninguna de las abominaciones lo superara y escapara en dirección a Belobog. Por suerte, los pocos que lograron escabullirse fueron rápidamente eliminados por la taciturna caballera bajo su mando, quien luchó con fría indiferencia mientras cubría la espalda de su amo. Sin embargo, Summi no ignoraba que este comienzo exitoso era una ilusión. La primera oleada no fue más que un aperitivo. Esto es solo un anticipo de la verdadera calamidad que está por venir. Así pues, su objetivo, por ahora, era matar a tantas bestias durmientes como pudiera, potenciar considerablemente la flor de sangre y arrojar tantos cadáveres como fuera posible a la zona que rodeaba la puerta, para dificultar que las abominaciones más fuertes entraran en la batalla a toda velocidad. Sin embargo, sintió el temido cambio demasiado pronto. Se manifestó en forma de un silbido largo y escalofriante que, de repente, hizo que los perros se abalanzaran sobre él con renovada furia. Y luego, una flecha tosca surgió repentinamente de la oscuridad de la grieta, casi dándole en el ojo. La punta, hecha de una astilla de hueso rojo, estalló contra la madera de la máscara del tejedor, haciendo que echara la cabeza hacia atrás. ¡Qué demonios! Rápidamente se recolocó y recuperó el equilibrio, luego se lanzó hacia adelante y ensartó a varias bestias con la hoja de la visión cruel. Más flechas surgieron de la oscuridad, atravesando la carne de los perros atacantes o deslizándose sobre la superficie de ónice del manto del inframundo. Sintió cada impacto. La potencia de esas flechas era verdaderamente monstruosa.
Criaturas despiertas y criaturas despiertas se acercan. ¿Ya? En cuanto pensó eso, el primero de los cazadores salió de la oscuridad, siguiendo a sus perros hacia el mundo real. Sumi apretó los dientes. Un humanoide alto y desecado, con la piel tan negra como el carbón y tan áspera como la corteza de un árbol antiguo, vestido con restos podridos de una armadura de piel, alzó un poderoso arco hecho de madera y hueso, y lo miró con agujeros vacíos donde deberían haber estado sus ojos. En su lugar, ardían furiosas llamas rojas en la oscuridad. Tonterías. Sumi agarró a uno de los perros y levantó su cuerpo, justo a tiempo para que la flecha le atravesara el cuerpo en lugar de darle en la cara. Están usando lazos. ¿Cómo podía ser eso justo? Sintiendo cómo la sed de sangre del encantamiento Blossom se apoderaba de su corazón, Sumi arrojó al perro moribundo contra el cazador de huesos, empuñó su espada y se lanzó hacia adelante una vez más. Entonces, a su llamado, las profundas sombras que se escondían bajo la nieve emergieron a la superficie. Capítulo 187. Segunda ola. Ya había varios arqueros antiguos apuntándole, y cada vez aparecían más cazadores de la oscuridad. Algunos empuñaban arcos, otros lanzas con hojas de sílex dentadas y hachas toscas. Todos ellos eran monstruos despertados, del mismo rango y una clase inferior a la de Sunmi. Y un enemigo mucho más difícil de aniquilar para él. Esquivando la flecha, Sunmi se lanzó hacia adelante y clavó la punta de su espada en la carne reseca de uno de los arqueros. La piel negra, parecida a la corteza de un árbol, ofreció mucha resistencia a la hoja afilada por las sombras, pero la fuerza del golpe fue tan terrible que desgarró carne y hueso, atravesando el cuerpo del cazador y emergiendo por su espalda. Sunmi solo esperaba que esos desgraciados tuvieran una anatomía similar a la de los humanos y que sus corazones estuvieran ubicados en el mismo lugar. Por lo que parecía, lo eran y sin embargo, el monstruo no reaccionó a la destrucción de su corazón como lo haría un humano. En lugar de morir, simplemente agarró la hoja de la visión cruel y dio un paso adelante, clavándosela aún más, en un intento por alcanzar a Sunmi con la otra mano. ¡Maldición! Sunmi giró la hoja, cercenando los dedos del monstruo, y activó el encantamiento espejo oscuro. De repente, el cazador explotó en un velo de llamas incandescentes, derritiendo la nieve bajo sus pies. Esto, finalmente, provocó la muerte del arquero. Has derrotado a un monstruo despertado, un espectro de la tumba ancestral. Fantasmas y geniales. Simplemente geniales, maldita sea. Así que luchaba contra cadáveres poseídos por algún tipo de espíritu asesino y por lo tanto, los cazadores no eran completamente conscientes. Sin embargo, eso no les impidió recordar parte de su oficio. No solo eran capaces de blandir sus armas de piedra con letal destreza, sino que también parecían coordinar sus ataques, acorralando a Sunmi como si fuera una presa. Los arqueros se separaron para que no tuviera más remedio que dar la espalda a uno mientras atacaba a otro. Los que portaban armas cuerpo a cuerpo se abalanzaron sobre él, intentando rodearlo. La situación se tornaba rápidamente desesperada. Sunmi apretó los dientes, esquivó el golpe de un hacha de piedra, vio cómo levantaba una nube de nieve y arremetió con la visión cruel. Justo después de que la hoja de la espada reflectante cercenara las piernas del atacante, otra flecha le alcanzó en el hombro, haciendo que Sunmi se tambaleara y casi perdiera el equilibrio. Miró a su alrededor y se percató de que los enemigos habían logrado posicionarse de una manera que habría condenado a un enemigo común. Estaba rodeado por todos lados, con arqueros ocultos tras poderosos cazadores armados con lanzas y hachas. Y están aquí. Mientras una docena de flechas surcaban el aire para alcanzar su armadura y Sunmi desapareció repentinamente. No y sería más preciso decir que estaba envuelto en una ola de oscuridad. Sunmi no podía volverse indetectable en ninguna sombra. Necesitaba las más profundas, aquellas que dificultaban la visión para el ser humano promedio. Dado que era de día y se encontraba en un paisaje nevado sin sombras, tuvo que buscar un poco. Entonces, Sunmi hizo aparecer las sombras que se escondían bajo la nieve. Tardó unos segundos, teniendo en cuenta la cantidad de capas que había, pero ahora, tras una cortina de sombras, las criaturas de pesadilla le habían perdido la pista. Pero eso no bastaba. Como monstruos, debían ser lo suficientemente inteligentes como para suponer que Sunmi simplemente se encontraba tras el velo. Así que, aunque no pudieran encontrar su posición exacta, podían seguir atacando hasta tener suerte. Suponiendo que se quedara en un solo lugar. Un instante después, apareció detrás de uno de los arqueros y lo decapitó de un solo golpe terrible. Antes de que los demás tuvieran tiempo siquiera de asimilar lo sucedido, Sunmi apareció inexplicablemente en el lado opuesto de su formación, con su espada atravesando la cabeza de otro arquero. Tras dejar estelas visuales, aparecieron múltiples zonas oscuras alrededor de los cazadores. Cada vez que aparecían, una de las criaturas moría, sus cuerpos negros se desmoronaban en montones de miembros cercenados y cráneos destrozados. La hoja de la espada llameante era como un faro radiante, atravesando a los antiguos cazadores mientras yacían en una pira. Unos instantes después, Sunmi resbaló hacia atrás sobre la nieve mal colocada, dejando un rastro de sangre a su paso. Un gruñido sordo escapó de debajo de su máscara. Potenciado por el armamento del inframundo, el encantamiento de la flor de sangre se comportaba de forma extraña. Se suponía que debía aumentar sus recuerdos, ecos y sombras, pero con tanta sangre fluyendo al suelo, Sunmi descubrió que incluso su cuerpo y su mente se veían afectados por el macabro hechizo. Se sentía a la vez eufórico y frustrado. Eufórico por la matanza que estaba perpetrando, y frustrado porque necesitaba, matar más, cortar más, hacerlos sangrar más, mucho más, sangre, más. Sunmi se deleitó con el éxtasis del derramamiento de sangre por una fracción de segundo, y luego se arremetió contra sí mismo, haciendo que la sed insaciable disminuyera.
Debía tener cuidado. Esa sed de sangre era beneficiosa, pero podía cegarlo fácilmente. Tenía que mantener la mente despejada y esa era la única manera de controlar el curso de la batalla y sobrevivir. Por suerte, él sabía mantener la calma mejor que la mayoría. Y en cualquier caso, no solo había logrado conservar la esencia de las sombras usando la manipulación de las sombras de Kurt como cobertura en lugar de usar paso sombrío constantemente, sino que también había conseguido romper la formación enemiga y eliminar a la mayoría de los arqueros. El resto sería mucho más fácil de derrotar ahora. Aún así, las pocas veces que usó paso sombrío le exigió bastante. Sorprendentemente, su estado físico seguía siendo muy bueno. Pero, por supuesto, la puerta no había terminado con él. Continuó generando más y más enemigos, haciendo que cualquier progreso que hubiera logrado fuera inútil. Cuando una nueva oleada de cazadores emergió de la oscuridad, una masa frenética de perros que corría entre los espectros, palideció un poco. Que me jodan. Por muy superiores que fueran su armadura, su arma y su habilidad, iba a quedar sepultado bajo la marea de criaturas pesadilla debido a su ímpetu. Summi miró a Saint, que se encontraba a una distancia prudencial mientras continuaba con su masacre, y la dejó invocar el juramento roto. Por ahora, estaba fuera del alcance de la memoria corrosiva, pero tendría que vigilar la distancia entre ellos. Los cazadores se tambalearon, los perros tropezaron y disminuyeron la velocidad. Por un breve instante, toda la masa de monstruos pareció desorientada. Summi aprovechó bien esta oportunidad. La figura oscura con una máscara aterradora apareció de repente en medio de los enemigos, y antes de que las criaturas de pesadilla pudieran reaccionar, la visión cruel se transformó en una lanza. Con movimientos ágiles y diestros, la hoja oscura pero llameante se convirtió en un torbellino negro, dejando a su paso nubes de niebla sangrienta y cadáveres mutilados. Junto a Evelyn, disparó potentes balas cargadas de sangre, alcanzando con precisión a aquellos que estaban fuera de su alcance, dejando agujeros en sus cuerpos. Summi había abandonado el estilo sobrio de Saint, había reducido el peso del manto del inframundo al de una pluma y se había volcado a la ofensiva pura, bailando entre los enemigos como un demonio oscuro y asesino que se deslizaba entre las sombras. Por ahora, seguía estando en la cima de su carrera pero el agotamiento ya le pisaba los talones. Mientras luchaba, su respiración se volvía cada vez más ronca y dificultosa. Su esencia podía perdurar, pero su mente y su cuerpo. ¿Y cuánto tiempo ha pasado? Recordó todo lo que había sucedido hasta ahora y sentí el primer atisbo de desesperación. Solo un par de minutos. La batalla completa duró poco más de 2 minutos. Capítulo 188. Punto de quiebre. 6 minutos. Ese fue el tiempo que Summi logró resistir hasta que las cosas realmente pasaron de mal a terribles. Para entonces, el suelo frente a la puerta estaba cubierto de montones de cadáveres, cuya sangre empapaba la nieve creando una extraña sustancia carmesí que dificultaba su avance. Había perdido la cuenta de cuántas abominaciones durmientes había matado, cuántos cazadores ancestrales había despedazado. A pesar de la fuerza y el terror que infundían los espectros primigenios, su ataque había quebrado la impenetrable barrera de su espada, su aspecto y su voluntad. Sin embargo, Summi pagó un precio. Para entonces, sus músculos ardían y tenía que esforzarse para respirar, ya que la preservación apenas lo sostenía. El manto del inframundo resistía, pero su cuerpo, bajo el metal negro y pétreo, estaba maltrecho y magullado. La armadura estaba cubierta de sangre y ligeramente abollada en varios lugares. Sin embargo, esas abolladuras no fueron causadas por los cazadores. Durante la tercera oleada, nuevas criaturas de pesadilla emergieron de la oscuridad del portal, entre ellas había bestias más grandes, más aterradoras que los perros que Summi había estado masacrando. Y sus amos. Los demonios del misterioso túmulo eran similares a los cazadores desecados, pero mucho más altos, fuertes y mejor equipados. Empuñaban armas de sílex magistralmente elaboradas y armaduras hechas de cuero y hueso podridos, y sus ojos vacíos ardían con voraces llamas rojas. Lo peor de todo es que sabían usar muy bien sus lanzas y espadas de piedra. Al encontrarse con el estilo de combate extraño, feroz y astutamente letal de los demonios primigenios, Summi quedó completamente desconcertado. Aquello era algo que nunca antes había experimentado. Luchaban con la determinación directa, pero insidiosa, de astutos depredadores alfa, con la malvada voluntad de matar por cualquier medio, siguiendo siempre el camino más eficiente y cruelmente bárbaro hacia la dominación. No debería haber funcionado, pero funcionó. Las abolladuras en la armadura de Summi podrían dar fe de ello. Bueno, y no debería haberse sorprendido. Si estos espectros ancestrales provenían de seres similares a los humanos prehistóricos de su propio mundo, entonces eran los depredadores más devastadores, asesinos despiadados a escala planetaria, a menos que estos tipos tuvieran naves espaciales. Por lo poco que Summi sabía de historia, los humanos primitivos se habían extendido por la Tierra como una plaga, aniquilando especies enteras de seres vivos incluidas todas las demás ramas incipientes de la humanidad en una sola avalancha. Con sus armas de sílex y el conocimiento del fuego, se convirtieron en nada menos que la causa y los perpetradores de la sexta extinción masiva, comparable a la de asteroides gigantes y cambios climáticos, a pesar de su pequeño tamaño y corta vida. En cualquier caso, Summi logró, de alguna manera, acabar también con estos aterradores luchadores, al menos con algunos. Más aún, se adentró en la esencia misma de la danza de las sombras y absorbió con avidez cada matiz de su estilo de lucha primigenio y feroz, para luego reflejarlo en las oleadas de criaturas pesadilla, llevando su ya aterradora danza de la muerte a un nivel de brutalidad verdaderamente escalofriante. La flor de sangre había alcanzado su límite hacía mucho tiempo.
Pasaron los minutos y, a pesar de que Sun Yi estaba maltrecho y peligrosamente cansado, y sus reservas de esencia de las sombras disminuían rápidamente al verse obligado a adentrarse más en las sombras, durante unos instantes sintió que tenía la situación bajo control. Que tal vez y solo tal vez iba a matar hasta el último de esos seres abominables. Y entonces se dio cuenta de que no lo haría. Al cumplirse el sexto minuto, un rugido furioso sacudió el mundo, y algo gigantesco se abalanzó sobre él desde la oscuridad de la puerta. La barrera de cadáveres que había construido frente a ella explotó, y una bestia gigante el doble de alta que Sun Yi con un peso de al menos 20 veces mayor emergió de ella en una nube de sangre y fragmentos de hueso, con las cuencas vacías de los ojos llenas de llamas rojas fantasmales mientras sus patas se hundían en la nieve. Sun Yi lo miró con los ojos muy abiertos. La criatura se asemejaba a un bisonte gigante, con un pelaje negro moteado y putrefacto, y una hilera de largas púas óseas escarlata que le atravesaban la piel a lo largo de la columna vertebral. La cabeza de la monstruosidad estaba coronada por dos cuernos dentados de color rojo sangre. Un caído, y esa cosa es un caído. El bisonte también era diferente de los perros y bestias más grandes contra los que había luchado, ya que, al igual que los antiguos cazadores, era un espectro. Un cadáver reanimado por el espíritu malévolo de la llama roja. Tonterías. Sun Yi ordenó apresuradamente a la pluma de la verdad que hiciera su armadura lo más ligera posible y comenzó a correr, atrayendo al bisonte hacia él mientras este cargaba. Maldiciendo entre dientes mientras corría a través de un charco de nieve empapada de sangre, sintió como los bisontes perseguían la masa de sombras que lo seguían, antes de hundirse. De repente, la nieve alrededor de la criatura se desmoronó, ablandándose a su alrededor. Con toda la sangre que había absorbido, su capacidad para servir de apoyo se había vuelto cuestionable. Se había ablandado tanto que algo tan pesado como el bisonte la haría colapsar por completo. Girando sobre sí misma, Sun Yi disparó un chorro de sangre hacia el bisonte, dejando una estela que surcó el aire. El proyectil dio en el blanco, salpicando líquido carmesí y masa encefálica al penetrar su cráneo con facilidad. Y así, dentro del cráter de nieve, cayó el bisonte, trayendo consigo un anuncio del hechizo. Sin embargo, ya había un problema. Ahora que la barrera de cadáveres había desaparecido, las criaturas de pesadilla tenían la oportunidad de moverse a su antojo. Sun Yi esperaba que comenzaran a correr hacia Belobot, para hacerse con varios despertados e incontables almas mundanas de las que alimentarse. Y en cambio, todos se volvieron hacia él, tratando de ver más allá del velo de sombras que ocultaba su figura. Sintiendo toda la sed de sangre dirigida hacia él, Sun Yi simplemente negó con la cabeza mientras alzaba sus manos armadas para aligerar el ambiente. Iba a pasarlo mal. Si me imploráis clemencia, os dejaré vivir a todos. Capítulo 189. El guardián de la puerta. De hecho, Sun Yi no tenía intención de mostrar clemencia hacia ninguno de sus viles enemigos. En medio de la multitud de criaturas de pesadilla, Sun Yi envió otra abominación al infierno, arrojó su cuerpo lejos y grunó. Había muchísimos. Demasiados. Vio llegar cada vez más criaturas a través de la puerta y bestias, monstruos y demonios, despiertos y caídos y simplemente no tenían fin. Y estaba agotado y cada vez más débil, rápidamente. Su cuerpo estaba al límite, sus reservas de esencia de la sombra se estaban agotando, e incluso el manto del inframundo mostraba signos de flaqueza al intentar resistir la interminable lluvia de golpes que ya no podía esquivar. Sintiendo como un líquido rojo corría por su armadura, Sun Yi miró brevemente hacia Saint, que seguía bailando con gracia a través de un mar de sangre, antes de volver a mirar hacia la puerta. La avalancha de criaturas de pesadilla ya estaba disminuyendo. Y entonces, se estremeció. Algo había cambiado. Algo se avecinaba. En la oscuridad de la puerta, apareció una nueva silueta. Un instante después, todas las bestias que lo rodeaban se quedaron inmóviles y luego aullaron triunfalmente, como para dar la bienvenida a la nueva criatura al mundo de los vivos. El guardián de la puerta había llegado. Sun Yi se quedó mirando la puerta, momentáneamente paralizado por el pavor. Luego, reaccionó y, a pesar del cansancio, se apresuró a matar a tantas abominaciones como pudo antes de que el guardián saliera de la puerta. Tenía la intuición de que después no habría oportunidad de prestarles atención. ¿Es de guardián? ¿Debería haber salido ya? No tenía ni idea. En algún momento, Sun Yi había perdido la noción del tiempo. Lo único que sabía era que no había pasado suficiente y mientras tanto, una figura descomunal emergió de la oscuridad de la puerta, y al hacerlo, las llamas rojas que ardían en las cuencas vacías de los antiguos espectros brillaron con más intensidad, y sus bocas muertas se abrieron para producir una letanía de aullidos amenazantes. Mierda. El guardián medía más de 4 metros de altura. Su cuerpo desecado recordaba al de los cazadores y demonios primigenios contra los que Sun Yi había luchado, pero a la vez era mucho más aterrador. Empuñaba una larga lanza, cuya hoja estaba tallada en una sola losa de obsidiana y cubierta de tantas manchas de sangre antigua y seca que parecía como si la propia piedra las hubiera absorbido y se hubiera vuelto de un rojo oscuro. El gigante vestía una elaborada armadura de cuero, mucho más robusta e imponente que las de los espectros menores, con tiras de extraño hierro azulado entretejidas en ella. En sus muñecas lucía docenas de brazaletes de hierro y hueso, y sobre sus hombros llevaba una capa confeccionada con la piel de algún monstruo aterrador. El cráneo de la criatura le servía de casco, y su rostro estaba cubierto por una inquietante máscara funeraria, con rasgos retorcidos y bestiales. La máscara y la calavera que llevaba en la cabeza tenían cada una 3 ojos, y los 6 emanaban un intenso y malévolo resplandor rojo. Sun Yi sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué es esa cosa?
No sabía qué clase de criatura era aquel antiguo jefe, pero no tenía dudas de que se trataba de un tirano caído y uno muy poderoso, además. Sin duda, era mucho más horrible que la emperatriz telaraña contra la que Sunmi y Sparkle habían luchado. Claro que la enorme araña dependía principalmente de su capacidad para controlar a sus subordinados, algo que Sunmi mismo interrumpía directamente. De alguna manera, parecía un enemigo mayor que la bestia del juicio final, a pesar de que ni siquiera se acercaba al poder de aquel destructor draconiano. Quizás el túmulo del que provenían estos espectros había sido construido, desde un principio, para sepultar a esta antigua amenaza. Y su máscara tenía 3 ojos. Y cualquier cosa con 3 ojos hacía que Sunmi se estremeciera, por razones que no comprendía del todo. ¿Sería capaz de matar a un tirano caído? Si hubiera tenido tiempo de estudiar a su enemigo, o al menos hubiera sabido que se enfrentaría a uno, claro que sí. Por supuesto, esto suponiendo que su estado fuera perfecto. Pero ahora, con Sunmi exhausto y maltrecho, su esencia de sombra agotando 600 de criaturas pesadilla rodeando a su amo en una exaltación sedienta de sangre, no tenía ninguna posibilidad. Ninguna en absoluto. Bueno, y tal vez uno muy pequeño. ¿Y qué otra cosa podía hacer aparte de intentar luchar, meter el rabo entre las piernas y huir? Bueno y claro. ¿Por qué no? Sunmi no era ningún tipo de héroe, ni había querido serlo jamás. Pero no iba a huir todavía. Mientras las criaturas de pesadilla reanudaban su ataque con una furia aún más frenética que antes, él apretó los dientes y blandió la visión cruel, sintiendo cómo el estilo de batalla primigenio de los antiguos espectros se filtraba hasta sus huesos. Sunmi aún no había terminado de derramar sangre y todavía le quedaba algo de fuerza para luchar. Puaji. Sunmi estaba al límite. Lo cual, en cierto modo, era precisamente donde quería estar. Ya no intentaba detener la avalancha de criaturas pesadilla matándolas a todas. Era sencillamente imposible, dada la cantidad que había y cuántas salían del portal cada segundo. Sin embargo, estaba tratando de llamar la atención lo máximo posible. Toda la atención, en realidad. Y para lograrlo, tuvo que hacer una cosa sencilla. Tuvo que atacar al tirano. ¿Qué tan difícil podría ser? Vamos a averiguarlo y Sunmi no tenía intención de enzarzarse en una pelea prolongada con el maldito jefe de Barrow, o como se llamara esa cosa. Simplemente iba a intercambiar uno y tal vez 2 golpes con el temible bastardo, con la esperanza de causarle una pequeña herida, y luego usar paso sombrío para ponerse a salvo. Ya era suficiente, él conocía sus límites. Abriéndose paso entre la masa de abominaciones, Sunmi se encaminó sangriento hacia el gigantesco tirano y finalmente apareció frente a él. En cuanto la máscara funeraria con 3 ojos rojos ardientes se giró hacia él, Sunmi se sintió repentinamente pequeño y débil. El dolor que sentía en su cuerpo maltrecho se intensificó, y un gemido involuntario escapó de sus labios. Él solo quería detenerse y caer al suelo. Arrodillarse y darle un ataque mental. Eso es todo. Además, su propia máscara era mucho más aterradora que la cosa burda que cubría el rostro del tirano. Tras luchar contra el opresivo hechizo, Sunmi se lanzó hacia adelante y alzó su lanza ensangrentada. Sin embargo, no tuvo oportunidad de atacar. Aunque no parecía que el tirano de la tumba se moviera con prisa, su mano se lanzó hacia Sunmi con tal velocidad aterradora que apenas tuvo tiempo de reaccionar. El gigante ni siquiera consideró necesario usar un arma, pues pretendía aplastarlo con un puño. Haciendo que el manto del inframundo fuera lo más pesado posible, Sunmi giró el asta de la lanza y la sujetó con ambas manos, sabiendo que debía desviar el golpe en lugar de bloquearlo. Debería haber podido y el puño del gigante desecado impactó contra el asta de la visión cruel y casi lo hizo añicos cuando las grietas comenzaron a extenderse, como si fuera un palo común y corriente y no un recuerdo del rango ascendido. Antes de que Sunmi pudiera siquiera sentir el terrible impacto reverberar a través de sus huesos, 5 dedos enormes se cerraron alrededor de su torso como una trampa de acero para osos. Y apretó. ¡Mierda! Sunmi apartó la lanza antes de que pudiera ser destruida, y dejó que sus sombras se alejaran de él, lanzándose en una dirección desconocida. El metal pétreo del manto del inframundo crujió, pero resistió. Sus huesos, reforzados por la firme templanza del tejido óseo, así como por la inquebrantable fortaleza de la preservación, resistieron también. No es que Sunmi lo estuviera pasando bien. Sentía como si lo estuvieran aplastando lentamente hasta la muerte, incapaz de respirar. Le dolía muchísimo, además y mucho peor que eso, de hecho pero lo peor de todo es que, mientras el tirano lo tenía sujeto, no podía usar paso sombrío. No pudo escapar. Solo, ya verás, bicho raro de 3 ojos. Mientras Sunmi forcejeaba en el férreo agarre del tirano, el gigante ladeó un poco la cabeza y lo levantó fácilmente del suelo, acercando a su presa a sus 3 ardientes ojos rojos. Capítulo 190. La llegada de la muerte. Sunmi apretó los dientes y gimió, sintiendo cómo todo su cuerpo era aplastado lentamente por el monstruoso jefe de los espectros de las tumbas. Uno de sus brazos estaba presionado contra su cuerpo, y el otro también pero apenas. Si tan solo pudiera liberarlo pero por mucho que lo intentara, el poder del tirano era demasiado fuerte. Bajo la máscara de Weaver, Sunmi sonrió a pesar del dolor. De repente, 2 hermosas luces magenta se encendieron en la oscuridad al lado del tirano. Un instante después, una oscura hoja de una extraña espada de aspecto pétreo surgió de las sombras y cortó fácilmente el brazo de la abominación, permitiendo que Sunmi cayera libremente. Escapando a gritos de los gruesos dedos de la mano del tirano, que aullaba de dolor, usó inmediatamente paso sombrío para alejarse. Estaba fuera de combate y solo podía confiar en Saint para acabar con el resto de las criaturas pesadilla.
Mata a ese bastardo y justo cuando Saint preparaba un segundo ataque, uno de los sabuesos se abalanzó sobre ella mientras el tirano recuperaba la concentración. Con un atisbo de fastidio, giró sobre sí misma, cortando la mandíbula superior e inferior del sabueso que mostraba sus dientes. La hoja atravesó el cuerpo de la bestia, separándolo de la mitad superior e inferior. Con un gesto teatral, se abalanzó sobre el tirano caído, reforzada por las 3 sombras de Sunmi. Curiosamente, las sombras de Sunmi como Saint y Serpent pudieron recibir más poder al ser mejoradas que el que Sunmi mismo podía generar. Mientras que Sunmi podía multiplicar su propio poder por 2, mejorar a Saint casi triplicaba su fuerza, pero no llegaba a hacerlo. En cualquier caso, contra un tirano caído, que solo era 2 clases más fuerte que ella, sería ridículo que no pudiera igualar su fuerza, o incluso superarla. Pero eso solo se aplicaba a las habilidades físicas. Saint era solo un demonio y no poseía las aterradoras habilidades propias de un diablo. Mientras tanto, el jefe era un tirano y manejaba tanto ataques mentales como a sus tropas. Pero Saint no se detuvo. Empuñando la enorme espada que parecía crecer hasta alcanzar la altura de una casa, se abrió paso fácilmente entre hordas de cazadores y bestias mientras se abalanzaba sobre el tirano. Al mismo tiempo, él se lanzó hacia adelante con la lanza de sílex que sostenía, sus 3 ojos brillando de locura mientras apuntaba a ensartar al caballero que lo había desmembrado. Mientras sus armas chocaban, emitiendo temibles ondas expansivas al tiempo que la nieve explotaba en el cielo, creando una falsa ventisca, otra batalla indetectable se libraba más allá del plano físico. Una batalla del alma y la mente. Los 3 ojos del tirano brillaban con dominio, ejerciendo una presión que obligaba a Saint a someterse. A arrodillarse. A rendirse. A morir. Y sin embargo, los ojos llameantes del caballero de ónice brillaban con desafío, sin la más mínima vacilación ni duda. Al mismo tiempo, el alma que sostenía al tirano se desmoronaba lentamente bajo el encantamiento del juramento roto. Lo mismo podría decirse de las innumerables criaturas que intentaron abalanzarse sobre Saint. Tras zafarse del tirano con un potente golpe de su espada, Saint atravesó con su escudo a un cazador que intentaba perforar su armadura mientras luchaba codo con el jefe espectral. Con una elegante agilidad, Saint esquivó con gracia a los innumerables cazadores y perros, evitando sus hachas de sílex, flechas voladoras y fauces voraces. Al mismo tiempo, vigilaba atentamente al jefe, esquivando sus devastadores ataques mientras maniobraba entre las criaturas de pesadilla menores, incluso a través de ellas. A pesar del caos que la rodeaba, su sed de sangre nunca cesó. Aplastaba, cortaba y apuñalaba a todo aquel que se interponía en su camino. Como un advenimiento de muerte. Sunmi, que se había mantenido oculta en las sombras al margen del conflicto, suspiró aliviada. La inmunidad de Saint a los ataques mentales era una gran ventaja contra el tirano, sin perjudicarla en lo más mínimo. Además, el portal se estaba quedando sin criaturas pesadilla, pues solo 5 habían salido en los últimos 10 segundos. Se movió rápidamente entre las sombras, esperando una oportunidad. Girando sobre sí misma, Saint cambió la trayectoria de su carrera hacia el tirano, abriéndose paso a través de la horda. Saltó por encima de un bisonte que la embestía, aterrizando sobre su lomo mientras le clavaba su espada. Al mismo tiempo, su gran espada se extendió, atravesándolo por completo hasta que se rompió en la nieve. No perdió ni un instante en observar a su presa. Saltó del cadáver mientras esquivaba la trayectoria de una flecha. Cayó sobre un cazador, aplastándole el cuerpo mientras continuaba su ataque. Innumerables lanzas apuntaban hacia ella, pero su escudo las rompía con un simple golpe. No se molestó en acabar con los insectos. Su mirada estaba fija en el gigantesco hombre, cuya lanza brillaba con sangre antigua. Encogiéndose de hombros, el cazador manco se quitó la capa de piel que llevaba, preparando su arma para un ataque mientras los 3 ojos de su máscara funeraria así como la calavera sobre su cabeza irradiaban malicia. Entonces, en menos de un milisegundo, el jefe espectral se lanzó hacia adelante. Saint respondió a su golpe con igual ferocidad. En el instante en que su escudo desvió la lanza, comenzó su batalla incesante. Cada golpe enviaba ondas expansivas por la zona, desplazando la nieve y arrastrando a los esclavos más débiles. Estos se desintegraron en una brutal exhibición de sangre, aniquilados por la letal danza del espectro depredador y un orgulloso caballero de piedra. Tanto Demon como Tirán cruzaron el campo nevado a toda velocidad, mientras Saint empleaba su estilo de lucha equilibrado contra la fuerza despiadada de un depredador que se alzaba en la cima de la cadena alimenticia. A los ojos del jefe espectral, Saint era como otro animal que debía ser abatido y devorado. Un cazador y... Desde las sombras, la mirada de Sunmi parecía estar hipnotizada mientras absorbía con avidez cada movimiento del jefe. Había algo oculto tras sus ataques, pero Sunmi no lograba descifrarlo. Extraño y... A pesar de tener un solo brazo, el jefe logró sobrevivir a la embestida de ataques desatada por Saint mientras luchaban bajo una cortina de nieve desplazada. La taciturna caballero intentó aprovechar los ataques de las otras criaturas pesadilla para presionar al tirano, pero fue inútil. Su autoridad sobre sus subordinados era demasiado poderosa como para arriesgarse a sufrir daño alguno. Dando un paso atrás, Saint lanzó su escudo contra el tirano con una fuerza devastadora, pero este lo esquivó fácilmente inclinándose hacia un lado. Sin embargo, aquello fue solo una distracción, pues al instante siguiente su espada se alargó hasta alcanzar una longitud descomunal. Extendiendo un brazo muy por encima de ambos, blandió la enorme arma hacia abajo, aprovechando su peso para impulsar el golpe. Sin tiempo para esquivar, el jefe espectral se preparó, alzando el asta de su lanza. En el instante en que el golpe impactó, el tirano se tambaleó y cayó de rodillas. Al mismo tiempo, las sombras que rodeaban a Santa se apartaron de su cuerpo, deslizándose sobre la nieve.
Cuando el jefe espectral se liberó del poder de Santa, que había disminuido drásticamente al perder sus mejoras, comenzó a liberarse de la gigantesca espada que le arrojaban, hasta que sintió un par de botas blindadas sobre sus hombros. Sumbi apretó el gatillo. El disparo resonó en el campo nevado. Has matado a un tirano caído, un revenant de la tumba primigenia. En menos de un segundo, el casco de hueso, el cráneo y la máscara funeraria del jefe espectral se hicieron añicos, estallando en una masa sangrienta. Tras unos instantes de silencio, el tirano se desplomó, con la cabeza tan destrozada que sus restos solo consistían en sangre y pulpa que manchaban la nieve pura. Al contemplar a la criatura que no tenía más que un cuello por encima del torso, Sumbi saltó decepcionada. Quería un recuerdo y mientras Sumbi y Saint observaban el campo nevado, donde aún quedaban las criaturas de pesadilla desorientadas pero furiosas, suspiró. Supuso que los fragmentos de sombra tendrían que servir. No olvides que lo escuchaste en Larios, el devorador de mundos.